¿Cuáles son los 8 pecados contra la Eucaristía? Cuando publiqué aquel video sobre los 8 deberes para con el Santísimo Sacramento, no imaginaba la cantidad de mensajes que iba a recibir. Gente agradecida, sí, pero también muchos comentarios escritos con esa inquietud que nace del fondo del alma, esa que solo aparece cuando sabemos que algo importante ha estado toda la vida delante de nosotros y no lo hemos visto. Pero, no basta con hablar de los deberes. Hay que hablar también de aquello que los quebranta, no para condenar, sino para curar. Por eso hoy comenzamos este recorrido. Porque la llaga que no se reconoce, nunca cicatriza. El primer pecado contra la Eucaristía es tan silencioso que casi nadie lo confesaría. No es un pecado de comisión, de esos que duelen al recordarlos. Es un pecado de omisión, y por eso resulta más peligroso, porque se parece demasiado a la indiferencia. Hablo de la dejadez en la visita al Santísimo Sacramento. No se trata, claro está, de condenar a quien no puede ir físicamente al templo. Se trata de esa pereza espiritual que nos hace pasar frente a una iglesia y no asomarnos aunque tengamos 10 minutos libres. Se trata de ese acomodo en el que hemos caído muchos, yo el primero, de pensar que ya estamos en gracia porque vamos los domingos y cumplimos. Pero el amor no se mide solo por el cumplimiento. El amor busca, el amor acecha, el amor no soporta la ausencia. Si Jesucristo está verdaderamente presente, con cuerpo, sangre, alma y divinidad, esperando tras aquella puerta con aldaba, ¿cómo es posible que pasemos de largo como si no hubiera nadie? Santa Teresa de Jesús decía que no entendía a quienes podían estar mucho tiempo sin asomarse al sagrario. Para ella era un deseo físico, casi una asfixia del alma. Y nosotros, que decimos amarle, dejamos pasar días, semanas, a veces meses, sin atravesar la puerta de una iglesia solo para estar con él. No es un pecado que grite, no es escandaloso, pero es el que más duele al corazón de Cristo, porque es el pecado de quienes teniendo todo para estar cerca, eligen la distancia. La dejadez es el primer ladrón de la devoción eucarística, y roba sin hacer ruido. Roba minutos que podrían ser eternidad. Roba el consuelo mutuo entre el amigo y el amigo. Roba la paz que solo se encuentra en ese silencio compartido. Y lo peor, nos convence de que no estamos robando nada. El segundo pecado contra la Eucaristía es más grave en sí mismo, aunque quizás menos frecuente entre los que seguimos este canal, porque si estás aquí es porque algo te importa la fe. Hablo de la comunión sacrílega, es decir, recibir el cuerpo de Cristo estando conscientes de haber cometido un pecado mortal sin haberlo confesado antes. San Pablo es terrible en este punto: el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. No es que Dios quiera castigarnos, es que estamos forzando un encuentro para el que no estamos preparados. Es como si alguien entrara en una sala de operaciones con las manos sucias pretendiendo ayudar al cirujano. El gesto podría ser bueno, pero la falta de preparación convierte la ayuda en peligro. La comunión no es un premio para los perfectos, es medicina para los enfermos, pero incluso el enfermo debe reconocer su enfermedad. Recibir la Eucaristía en pecado grave es negar lo que estamos recibiendo. Porque estamos diciendo, amén, que significa, creo, así es, estoy de acuerdo, pero nuestras obras están diciendo lo contrario. Es un divorcio entre la lengua y el corazón. Y esto no lo digo para que nadie deje de comulgar, al contrario, lo digo para que nadie se prive de la confesión. Porque el remedio es sencillo, está ahí, esperando. Pero la cultura de nuestro tiempo nos ha convencido de que el pecado es solo una construcción psicológica, que Dios no se ofende, que total. Y así, por no hacer una cola de 10 minutos en el confesionario, arriesgamos convertir el sacramento del amor en un gesto vacío. Me duele decirlo, pero lo he visto. He visto a personas que llevan años sin confesarse, años, y comulgan cada domingo con la tranquilidad de quien cree que no hay nada que perdonar. No somos jueces, no sabemos el interior, pero el mismo Jesús nos advirtió: si llevas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve primero a reconciliarte. Si eso vale para un hermano, cuanto más para Dios. El tercer pecado es quizás el más extendido, el más invisible, el que respiramos como quien respira aire viciado sin darse cuenta. Es la incredulidad práctica. No me refiero a la incredulidad del ateo, que niega a Dios. Me refiero a la incredulidad del creyente que afirma creer pero obra como si no creyera.
Esa forma sutil de vivir como si la Eucaristía fuera un símbolo, un recuerdo bonito, una metáfora. Es entrar a una iglesia, ver la lámpara encendida junto al sagrario, saber lo que significa, y sin embargo comportarse como si del otro lado de aquella puerta no hubiera nadie. Es charlar a voces en el templo como si estuviéramos en la plaza. Es vestir de cualquier manera, no por pobreza, Dios nos libre de juzgar por las apariencias, sino por desgana, por no querer molestarse en mostrar un mínimo de respeto. Es llegar tarde a misa y salir antes de la bendición final, robándole a Dios los minutos, como si Él no hubiera dado su vida entera por nosotros. La incredulidad práctica es el pecado de quienes dicen, creo en la presencia real, pero viven como si la Eucaristía fuera un pan cualquiera. Es el pecado de quienes no arrodillan las rodillas porque les da vergüenza, o porque la espalda les duele, y es verdad que duele, pero no duele tanto como ver a Cristo humillado en tantos sagrarios solitarios. Yo he estado en iglesias majestuosas, llenas de oro, y vacías de fieles. Y he estado en capillas pobres, con un sagrario de madera, donde una anciana de rodillas sostenía con su oración todo el barrio. Ella sí creía. Ella vivía lo que creía. Los demás, los que pasaban de largo mirando el móvil, quizás también decían creer. Pero su vida mostraba otra cosa. Y ese es el pecado más traicionero, creer con la cabeza y negar con los hechos. Ahora, quiero que hagas algo. Quiero que pienses en la última vez que entraste en una iglesia solo para estar, sin pedir nada, sin prisa, sin misa de por medio. Si te cuesta recordarlo, no te condenes, solo reconócelo. Porque reconocer es el primer paso. Y ahora viene lo que quizás no esperabas. Te he hablado de 3 pecados, pero también hay 3 remedios inmediatos. No te los doy hoy. Te los doy al final de esta serie, cuando hayamos completado los 8. Porque si te los dijera ahora, perderían fuerza. Pero te adelanto esto, el remedio para la dejadez es una decisión de 5 minutos. El remedio para la comunión indigna, es una fila que no dura ni 10. Y el remedio para la incredulidad práctica es una rodilla doblada. No hace falta más. Después entenderás por qué empecé diciendo que la llaga que no se reconoce nunca cicatriza. Si te está gustando este video, dale me gusta, comparte y activa la campanita. Hablamos de la dejadez, de la comunión sacrílega, de esa incredulidad sorda que nos hace creer con la mente y negar con la vida. Y algunos me escribieron asustados. Una chica me decía, sabe que después de leerlo creo que nunca he comulgado bien. Otro me decía, llevo 20 años sin pisar un confesionario, pero comulgo cada domingo. Hubo quien sintió vergüenza, quien sintió alivio al ponerle nombre a lo que le pasaba, y quien sintió ira. La ira también es una forma de resistencia. Cuando duele, a veces preferimos matar al mensajero. Pero yo no soy más que una persona que escribe lo que otros santos escribieron antes, y ellos no escribían para herir, escribían para sanar. Por eso hoy seguimos. Porque el diagnóstico sin tratamiento no es medicina, es solo tortura. Y lo que Cristo ofrece no es tortura, es vida. El cuarto pecado contra la Eucaristía es uno que pocos mencionan y casi todos practican. Es la prisa. No me refiero a la prisa del que llega tarde porque tuvo que trabajar hasta el último minuto, o porque los niños no acababan de vestirse, o porque el autobús no pasaba. Esa prisa es cruz, no pecado. Me refiero a la prisa del corazón, esa impaciencia espiritual que nos hace estar en misa con el cuerpo y en la calle con la cabeza. Es la prisa del que mira el reloj durante la homilía no para ofrecerle a Dios ese tiempo, sino para calcular cuánto falta. Es la prisa del que sale disparado apenas el sacerdote dice, podéis ir en paz, como si la paz que acaba de recibir fuera un estorbo para sus planes. Es la prisa del que comulga y vuelve al banco de espaldas al sagrario, sin darle ni 2 minutos de acción de gracias, como quien engulle un caramelo y sigue caminando. ¿Dónde quedó aquella recomendación de los santos de hacer al menos 15 minutos de acción de gracias después de comulgar? ¿Dónde quedó el asombro de tener a Dios dentro, literalmente dentro, latiendo bajo nuestras costillas, y no detenernos ni siquiera un instante para adorarlo? La prisa es el pecado de los que no saben esperar. Y la Eucaristía es la escuela de la espera. Esperamos el domingo para ir a misa. Esperamos la consagración. Esperamos en la fila para comulgar. Esperamos el abrazo final. Toda la liturgia está tejida de espera. Pero nosotros,
Pobres hijos de un siglo que todo lo exige inmediato, hemos acabado la espera. Y al acabarla, hemos acabado también la capacidad de asombrarnos. Ya nada nos impresiona. Ni siquiera Dios hecho pan. El quinto pecado es hermano gemelo del anterior, pero se disfraza de virtud. Es la rutina. La rutina no es la repetición, porque la repetición puede ser profundamente espiritual, el rosario, el ángelus, la genuflexión bien hecha. La rutina es la repetición vacía, el gesto sin alma, la palabra gastada. Es entrar a misa y responder, y con tu espíritu, con la misma emoción con la que pedimos el café. Es santiguarse al pasar frente a una iglesia mientras pensamos en la lista de la compra. Es arrodillarnos y que nuestras rodillas toquen el suelo, pero nuestra alma no toque el cielo. La rutina es peligrosa porque se parece mucho a la fidelidad, pero es su caricatura. El esposo fiel besa a su esposa cada mañana al irse a trabajar, y ese beso repetido durante 40 años puede ser el acto de amor más hondo que exista. Pero si un día lo da sin mirarla, sin detenerse, sin sentir, ese beso ya no es amor, es costumbre. Así comulgamos muchos. Así visitamos el Santísimo. Así nos persignamos. Y la costumbre, cuando no se alimenta de amor, se convierte en el ataúd de la fe. No mata de golpe. Mata lentamente, como el agua que hierve a fuego lento y la rana no salta hasta que ya es tarde. Por eso hay tantos cristianos de toda la vida que han perdido la fe sin darse cuenta. No la perdieron por un gran escándalo ni por una crisis existencial. La perdieron por la rutina. La perdieron porque dejaron de preguntarse qué hacían allí. Y un día, al mirar el sagrario, ya no vieron nada. Siguieron yendo, sí, por inercia, por tradición, por no discutir en casa. Pero el amor se había ido. Y ellos no lo notaron. El sexto pecado es el de aquellos que sí notan, pero eligen no actuar. Es la tibieza. Jesús fue durísimo con los tibios en el Apocalipsis, ojalá fueras frío o caliente, pero por ser tibio te vomitaré de mi boca. No es que Dios nos eche, es que nosotros mismos nos volvemos indigestos para su amor. El tibio es el que cree que ya ha hecho bastante. El tibio es el que va a misa los domingos, sí, pero jamás iría un día entre semana. El tibio es el que reza antes de comer, pero nunca daría 20 minutos de adoración. El tibio es el que no roba, no mata, no comete escándalos públicos, pero tampoco ama con locura. Su vida espiritual es una vida sin riesgos. Nunca se quema por nada. Nunca llora de emoción ante un crucifijo. Nunca siente esa punzada en el pecho cuando el sacerdote eleva la hostia. El tibio es, en el fondo, un cobarde del amor. Y esto duele especialmente cuando hablamos de la Eucaristía, porque la Eucaristía no es un sacramento para cobardes. Es un sacramento de entrega total. Cristo no se dio a medias. No dijo, esto es mi cuerpo, entregado por algunos. Dijo, entregado por vosotros. Sin trampa, sin reservas, sin planes de fuga. Y nosotros, que comulgamos ese cuerpo entregado, vivimos como si no nos fuera la vida en ello. Vamos a misa como quien va al seguro médico, por si acaso, para cubrir el expediente, para tener a Dios contento. Pero no vamos como quien va al encuentro del amado. No vamos hambrientos. No vamos sedientos. Vamos cumplidores. Y Cristo vomita el cumplimiento. Cristo quiere corazones ardientes, aunque se equivoquen, aunque caigan 20 veces al día, aunque no sepan expresarse. Pero ardientes. Porque un corazón tibio ni siquiera puede llamarse corazón. El séptimo pecado es el del silencio cómplice. Hablo de aquellos que saben que la Eucaristía es ultrajada, que ven que el sagrario está abandonado, que notan que las genuflexiones se han vuelto inclinaciones de cabeza, que escuchan músicas que parecen de discoteca en lugar de cánticos sagrados, y callan. No protestan, no corrigen, no enseñan. Por miedo al que dirán, por no parecer anticuados, por no ser señalados como los santurrones del grupo. Y así, de calladitos en calladitos, la fe se va diluyendo. San Manuel González, el obispo del sagrario abandonado, decía que hay pecados de lengua, pero también hay pecados de silencio. Y el mayor de todos es callar cuando deberíamos hablar. No se trata de ir regañando a nadie, Dios me libre. Se trata de no avergonzarnos de nuestra fe.
Se trata de explicar a nuestros hijos por qué nos arrodillamos. Se trata de pedir respeto en la iglesia con la misma naturalidad con la que lo pediríamos en un museo. Se trata, en fin, de no enterrar el talento que recibimos. Porque cada uno de nosotros, al ser bautizados, recibimos la misión de custodiar el misterio. Y si vemos que otros lo profanan, por ignorancia, por costumbre, por lo que sea, y no decimos nada, nos hacemos cómplices. No cómplices del pecador, sino cómplices del silencio. Y el silencio, cuando debería ser voz, es mentira. Aquí nos detenemos hoy. Son 3 pecados más, 3 heridas abiertas en el cuerpo místico de Cristo. Pero no temas. Cada herida tiene su ungüento. Después te daré los 8 remedios que corresponden a estos 8 pecados. Algunos son tan sencillos que te parecerán ridículos. Otros te costarán esfuerzo. Pero todos están al alcance de tu mano. Y ahora, quiero pedirte algo. Vuelve a leer el 6º pecado. El de la tibieza. Y pregúntate, ¿soy yo ese? No te respondas ahora. No hace falta. Solo pregúntatelo. Porque la pregunta, a veces, es más importante que la respuesta. La pregunta abre la puerta. La respuesta ya vendrá. Y cuando llegue, si es sincera, te cambiará la vida. O al menos, te cambiará la misa. Y eso, créeme, es el principio de todo. No hay ninguno de estos pecados que no haya cometido. No hay ninguno que no tenga que confesar. Por eso escribo desde dentro, no desde fuera. No soy un juez que señala desde el estrado, soy un enfermo que reconoce los síntomas en su propio cuerpo. Y si comparto este diagnóstico no es para que te sientas culpable, es para que sepas que no estás solo. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Y en este hospital, la Eucaristía es la mejor medicina. Pero hasta la mejor medicina puede ser mal recibida si no se prepara el estómago del alma. Por eso hoy, quiero hablarte del 8º pecado y luego, como prometí, de los 8 remedios. Porque no sería justo dejar la llaga sin el bálsamo, ni la herida sin la cura. El 8º pecado contra el Santísimo Sacramento es quizás el más doloroso de todos, no por su gravedad intrínseca, aunque la tiene, sino por su ironía. Es el pecado de quienes aman la Eucaristía, pero olvidan al prójimo. Hablo de aquellos que pasan horas ante el sagrario, que rezan rosarios enteros de rodillas, que lloran de emoción en la elevación, pero que salen del templo y son incapaces de dirigir la palabra a su vecino, de perdonar una ofensa, de ayudar a quien lo necesita. Hablo de la espiritualidad desencarnada, de esa devoción que parece muy intensa pero no da frutos de caridad. Y esto es una contradicción en sus propios términos, porque la Eucaristía es el sacramento del amor, y el amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. San Juan lo dijo claramente, si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. No se puede comulgar el cuerpo de Cristo y despreciar el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. No se puede adorar la hostia consagrada y pisotear la dignidad del pobre, del inmigrante, del que piensa distinto, del que me ha hecho daño. No es que primero amemos a Dios y luego al prójimo, el amor al prójimo es la prueba del amor a Dios. Es el termómetro que mide la fiebre de nuestra fe. Por eso la misa termina con un envío, id. No terminó Jesús en el sagrario para que nos quedáramos allí para siempre, sino para que saliéramos transformados. La adoración eucarística no es un fin en sí misma, es un medio. Es la gasolina que permite que el coche de la caridad se ponga en marcha. Si solo llenamos el depósito y no vamos a ninguna parte, ¿de qué sirve? Si pasamos horas frente a Jesús sacramentado y no movemos un dedo por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por ese compañero de trabajo que está pasando un mal momento, entonces nuestra adoración es falsa. Es un perfume derramado sobre una tumba vacía. Huele bien, pero no hay vida. Y ahora, cumplida la promesa, vayamos a los remedios. 8 pecados, 8 medicinas. No son recetas mágicas, son decisiones. No son teorías, son actos. Y lo mejor de todo es que están al alcance de cualquiera, en cualquier estado de vida, en cualquier rincón del mundo. Para el primer pecado, la dejadez en la visita al Santísimo, el remedio es la cita semanal.
no te propongo que vayas a la iglesia todos los días si no puedes. Te propongo algo más sencillo y más efectivo. Elige un día fijo a la semana y proponte, durante un mes, visitar a Jesús sacramentado ese día. Los martes a las 7 de la tarde. Los jueves a la salida del trabajo. Los domingos 15 minutos antes de misa. Da igual el día y la hora, lo importante es la constancia. No esperes a tener ganas, porque las ganas vendrán después, no antes. Ve aunque esté seco, aunque tengas sueño, aunque no sepas qué decir. Ve por obediencia, por disciplina, por amor aunque no lo sientas. El amor verdadero no es siempre sentimiento, es voluntad. Y la voluntad se entrena. Un mes. 4 visitas. Luego me cuentas. Para el segundo pecado, la comunión sacrílega, el remedio es la confesión frecuente. No te digo que te confieses cada semana si no tienes pecados graves, pero sí que recuperes el hábito de examinar tu conciencia antes de comulgar. Si hay algo que te separa de Dios, algo que sabes que es pecado mortal, no te acerques a comulgar sin pasar antes por el confesionario. No es un castigo, es una protección. Es como limpiar la copa antes de llenarla de vino fino. No es que el vino pierda su calidad, es que la copa sucia lo desperdicia. Haz una buena confesión general si hace años que no te confiesas. Luego, proponte confesarte una vez al mes. El alma se acostumbra a la limpieza y termina aborreciendo la suciedad. Para el tercer pecado, la incredulidad práctica, el remedio es la genuflexión bien hecha. Parece una tontería, no lo es. Durante una semana, cada vez que entres en una iglesia y veas la lámpara del sagrario encendida, haz una genuflexión lenta, consciente, doblando la rodilla hasta tocar el suelo. Mientras la haces, di interiormente, Señor mío y Dios mío. No pienses en quien te mira, no pienses en si te duele la rodilla. Piensa solo en aquel que está ahí. El cuerpo enseña al alma. El gesto repetido con fe acaba encendiendo la fe dormida. Lo verás. Para el cuarto pecado, la prisa, el remedio son los 5 minutos después de comulgar. Te propongo un pacto, durante un mes, no te levantes del banco inmediatamente después de comulgar. Quédate 5 minutos. No hace falta que reces cosas complicadas. Dile a Jesús lo que se te ocurra. Dale las gracias. Pídele por alguien. O simplemente cállate y déjale mirarte. Esos 5 minutos serán los más fecundos de tu semana. Si todos los católicos hiciéramos esto, las parroquias se transformarían. Para el quinto pecado, la rutina, el remedio es la novedad. Cambia algo en tu modo de participar en la misa. Si siempre te sientas en el mismo banco, cámbiate. Si siempre respondes sin pensar, lee las respuestas en el misal como si fuera la primera vez. Si siempre sales sin saludar a nadie, quédate un minuto a hablar con el sacerdote o con esa persona mayor que está siempre sola. La rutina se rompe con pequeñas decisiones de atención plena. No dejes que la costumbre apague el asombro. Para el sexto pecado, la tibieza, el remedio es el riesgo. Haz algo que nunca hayas hecho por tu fe. Apúntate a una hora santa. Ofrécete para limpiar la iglesia. Propon en tu familia rezar juntos ante un crucifijo. La tibieza se cura con audacia. El agua tibia se vuelve caliente si se acerca al fuego. Acércate al fuego de la Eucaristía sin miedo a quemarte. Es mejor arder que entibiarse. Para el séptimo pecado, el silencio cómplice, el remedio es la palabra amable. No se trata de corregir a nadie con gritos ni con aires de superioridad. Se trata de hablar con naturalidad de lo que crees. Si ves a alguien que no se arrodilla ante el sagrario porque quizás no sabe, enséñale con tu ejemplo. Si tus hijos no entienden por qué hay que estar en silencio en la iglesia, explícaselo con paciencia. Si en tu parroquia han descuidado algo, ofrécete a ayudar. El silencio cómplice se rompe con palabras humildes y gestos concretos. Y para el octavo pecado, la devoción sin caridad, el remedio es el hermano concreto. Elige a una persona. Una sola. Puede ser tu cónyuge, tu hijo, tu padre anciano, ese compañero de trabajo con quien te llevas mal. Y proponte, durante un mes, hacer cada día un pequeño gesto de servicio por esa persona. Ofrécelo por las intenciones de la misa.
Une ese gesto a la Eucaristía que recibes. Verás entonces que la comunión no termina en el banco de la iglesia, comienza allí. La hostia consagrada te empuja hacia el otro. Déjate empujar. Y así, hemos terminado. 8 pecados, 8 remedios. Pero esto no es un adiós, es un hasta luego. Porque la Eucaristía es inagotable. Siempre hay más que descubrir, más que amar, más que reparar. Te agradezco que me hayas acompañado hasta aquí. Y ahora, si me permites, voy a hacer lo mismo que te he propuesto. Voy a ir a una iglesia, voy a doblar la rodilla, voy a estar 5 minutos en silencio. Y allí, delante del sagrario, voy a pedir por ti, que has leído estas páginas hasta el final. Porque, aunque no nos conozcamos, aunque nunca nos hayamos visto, formamos parte del mismo cuerpo. Y en ese cuerpo, tu dolor es mi dolor, tu lucha es mi lucha, tu esperanza es mi esperanza. Y también tu curación, si aceptas los remedios, será mi alegría. Que Jesús sacramentado te bendiga, te guarde y te enseñe a esperar sin prisa, a creer sin ver y a amar sin medida. Amén.